¿Qué es lo peor para Boca de este encuentro? ¿El hecho de que haya sido tan malo su nivel durante tantos minutos del partido? ¿Sus imprecisiones? ¿Su debilidad defensiva? ¿Su incapacidad ofensiva? ¿Sus errores puntuales? ¿O el hecho de que Fortaleza se haya visto tan superior en torno al talento, en torno a la colectividad, en torno al planteo? Parecería fácil de responder, pero ¿qué es más preocupante? ¿Que te superen? ¿Darte cuenta de que en el plano internacional no sos tan bueno? ¿O tus propios errores? Que en sí mismo es lo único que puedes mejorar y que al mismo tiempo es lo único que te puede hacer perder también. Boca tuvo un partido rarísimo. Y si bien vamos a hablar, como siempre, de los matices que puede tener cualquier derrota, con cosas buenas, pero en este caso en general con cosas malas, es muy ambiguo. Y siendo Boca, y viniendo a ganar el Superclásico, y siendo de visitante en Brasil, y estando vivo en la Copa de la Liga, abre un abanico a tantos posibles discursos. La idea no va a ser formular uno propio. La idea tampoco va a ser elegir el mejor, sino mostrar todos. Y ver en ese sentido lo interesante que es esa gama de colores. Por un lado puede ser el partido de las excusas, donde empezamos enumerando diferentes argumentos donde alivianamos la derrota y ponemos el peso de lo que pasó en algunos puntos que específicamente no van hacia Boca o hacia el juego de Boca, sino hacia un contexto. Dos finales consecutivas donde no podías perder contra Godoy Cruz y contra River, un cansancio excesivo, suplentes en la cancha, el partido más perdible de esta fase de grupos, que es contra el rival más fuerte que venía de llegar a la final de esta competencia y de visitante. Tantas cosas que suman al discurso, a la narrativa, ayudan a entender la derrota de Boca. Y obvio que eso que acabo de decir influye. Obvio que los suplentes que estuvieron en cancha posiblemente rindieron de peor manera que lo que hubieran hecho los titulares. Pero tampoco es como el partido contra Nacional de Potosí, donde había todos suplentes, donde había un contexto totalmente distinto y donde sí podíamos pensar, bueno, este no es Boca en sí, porque son jugadores que nunca juegan entre sí, es un contexto que físicamente no están a la altura, entonces había una mejor manera de argumentar ese no echarle la culpa al equipo. Acá llegamos al otro panorama, de decir, Boca se choca contra una pared donde quizás se da cuenta que en el fútbol argentino, al menos hasta ahora, o al menos en los últimos partidos que había tenido, no le había tocado contra ningún equipo tan picante, desde un punto de vista desequilibrante, mágico, destellante, como fue este Fortaleza. Que dentro de todos los lugares de la cancha encontraba jugadores talentosos que podían influenciar positivamente a una jugada vertical u ofensiva. Un equipo muy punzante y que te presionó desde el principio. Boca, acostumbrado a un manejo de pelota mucho más limpio, mucho más tranquilo y confiado en eso, empezó de manera horrible. Y más allá de que ahora vamos a especificar esto que pasó al principio, que para mí fue la peor parte de Boca por lejos, más allá incluso de ese segundo tiempo donde meten 3 goles. Lo peor fue lo primero. Este escenario es el escenario en el que vemos a Boca como un equipo que se sorprendió, que llegó confiado y que se pegó contra la pared, contra un nivel mucho más alto del que esperaba y mucho más alto que el de Boca mismo. Sería injusto no tener en cuenta el contexto de las excusas anteriores. Y posiblemente el tercer escenario, no por eso el mejor, pero sino quizás el que más tiene en cuenta diferentes aspectos, es el de entender una combinación de ambas cosas. Que tampoco voy a ser reiterativo en empezar a enumerarlas una por una en conjunto, pero para los que me acaban de escuchar ya lo comprenderán. Lo que le jugaba en contra a Boca sumado al gran nivel que tuvo su rival y la confianza que pudo haber tenido el equipo argentino en torno al desconocimiento. Hay un aspecto, y antes de empezar el último que hay que tocar, es el de posiblemente para Fortaleza, al ser de local este partido, y al estar en una fase muy inicial del Brasileirao, este partido era más importante que lo que era para Boca. Es obvio por un tema de la localía, pero también por un tema del contexto en el que están. Entonces, no solo a nivel las ganas con los que lo jugás, los titulares que pones en cancha, que eso ya es algo que quizás es más visible, sino también en aspectos tácticos y estratégicos.
en la preparación del partido, hace cuánto tiempo pueden tener en la cabeza a Boca estos jugadores de Fortaleza y el cuerpo técnico. Y si bien, lógicamente, hubo partidos el fin de semana en el Brasileirao, yo imagino que había un foco mucho más puntual en este, ya que es un duelo directo y que encima haber metido varios goles y salir con esa vehemencia puede significar también el hecho de voy a matarte pero quiero sacarte ventaja, porque quiero quedar primero en este grupo, que es una gigantesca victoria si lo conseguís, porque te ahorrás 2 partidos que pueden ser muy complicados contra los que bajan de Libertadores. Boca empezó el partido de manera muy lenta y muchas veces, pese a que tiene cierta lentitud, tiene tanto talento, tanta precisión, tanto timing, tanta frialdad, que jugadores como Emi Fernández o como Medina, no importa que los presionen, sino que es algo hasta bueno que los presionen, porque eso les permite aprovechar su gambeta, aprovechar su capacidad para cuidar la pelota, aprovechar su extrema precisión y movilidad de los demás jugadores para que cuando el rival salga y te presione, al final no le convenga tanto porque eso se termine provocando que se termine exponiendo. Porque todos sabemos que la presión es algo muy bueno si te sale bien, pero si te saltan la presión, el equipo puede quedar mal parado. Esto al principio Boca lo manejó de manera terrible. Empezó a errar pases en esas jugadas en las de que el rival lo presionaba y le dio 3 goles a Fortaleza. 3 goles en 10 minutos. Uno fue gol, que fue el último, y que fue 1-0. Los otros 2 los desaprovechó Fortaleza porque no estuvo bien en la definición. Porque Fortaleza metió 4 goles, pero pudo haber metido tranquilamente 8. Porque Boca le dejó unas libertades absolutas. Boca después del gol tiene un tramo en el que se sigue complicando muchísimo, y ya no vamos a meter en cosas más específicas, y después se termina de acomodar. Se termina de acomodar teniendo un poco más la pelota, y empieza a conectarse y tener un juego colectivo en el punto más alto de Boca en el partido, que fue en el punto que empata con el gol de Merentiel y que está en una situación en la que da la sensación de que hasta lo puede dar vuelta. Porque había conseguido algo que era muy importante con este tipo de equipos, que es un dominio donde es tal que no tenés pérdidas tan graves y que encima te permite atacar. Contra un equipo como Fortaleza, que ahora vamos a mencionar los nombres, que me parece que es un partido indudablemente de nombres porque creo que por el desorden que hubo en general, por la verticalidad con la que jugó el rival, por lo importante que fueron varios jugadores, es indudable que acá se destacaron algunos por su propio brillo y no tanto por el brillo colectivo. Pero más allá de eso, al tener tanta velocidad, Boca tenía que tener mucho cuidado y respeto por Fortaleza. Esto quiere decir, si dominás el juego, si estás adelantado en la cancha, no puedes equivocarte, porque cada error puede ser un gol en contra. Y no voy a los errores que cometió Boca al principio, que eran errores en la salida casi al lado de Romero, que esos obviamente son un gol. Yo me refiero a una pérdida que puede surgir en campo rival, pero que con un pase, Hércules te asiste a Pikachu y Pikachu le pasa para Lucero y Lucero la mete. A eso voy. A un equipo que tiene un mecanismo perfecto y que no le sale mal, al contrario, lo tiene en la cabeza, le sale de memoria. Hay veces que hasta los propios despejes en una situación de conflicto, de lucha entre dos jugadores que pelean por la pelota, terminaba en Machuca, terminaba en Pikachu. Y esto podemos elugubrar teorías de pensar, tuvieron suerte, justo le pegó y le cayó, y podemos pensar en, no, hay una idea de que los jugadores estén ubicados en ciertas zonas y que los jugadores despejen de ciertas maneras para poder potenciar que haya más chances de que se generen ese tipo de contras. Boca tenía que tener mucho respeto y no lo tuvo, y si lo tuvo le salió mal. Esas imprecisiones, esas pérdidas que tenía constantemente generaban que el rival tenga muchos espacios. Pero durante ese tramo, después del gol y 10 minutos después del gol, Boca empezó a tener un dominio en el que tenía la pelota, la cuidaba un poco más y aunque sea terminaba tirando un centro, algún tiro, terminaba las jugadas mucho más adelante, cosa que no le generaba al rival esa chance de contraatacar tan rápido. Y ahí cuando Fortaleza dependía de empezar desde atrás o de dividir la pelota, el partido se tornaba mucho más favorable para Boca. Porque si vamos a individualidades, y ahora nos metemos, Pochettino, un jugador que estuvo por banda, también estuvo por el medio, pero que su principal virtud durante todo el partido no era tanto un juego de dominio o de posesión, sino más bien un juego de soltar los desmarques de Pikachu, quizás de Lucero, pero principalmente de Machuca.
esta idea no habla de un tipo como X Fernández o un tipo como Medina o hasta un tipo como Zenón, que si bien también van a hacer lo mismo, se fortalece más de los toques internos de un juego más horizontal, sino de un juego más vertical. Cuando Pochettino tenía toda Boca encima, no tenía mucho sentido, o al menos no funcionaba tan bien. Pasa con Pikachu y con Machuca, que obvio, eran buenísimos. Ambos cuando se la pasaban por banda los laterales, esas típicas jugadas que hablamos siempre que son muy difíciles de frenar, iban corriendo hacia adelante y desbordaban bien. Machuca estuvo insoportable, gran partido para él. En segundo tiempo mejoró mucho más y terminó generando para mí mucho más peligro que hasta Pikachu, que Pikachu metió 2 goles, pero yo pienso que Machuca, dentro de lo que significa el desequilibrio con la gambeta y con la velocidad, estuvo mejor. Al menos con la pelota en los pies. Lo que pasa es que Pikachu, como iba a las espaldas de Sarachi, cuando llegaba con la pelota, tenía muchos espacios. Hay una pequeña diferencia entre ambos, y uno es Machuca, por su propio talento con la pelota, en jugadas que eran más incómodas, las convertía en buenas, porque superaba a través de su talento a los defensores. En cambio, lo que hacía Pikachu era saltar esa línea a través de desmarques cuando perdía la pelota a Boca. Que igual ambos son súper valiosos y son utilísimos los dos. No estoy diciendo que Machuca es mejor que Pikachu o al revés. Lo que quiero decir es que cuando Pikachu tenía situaciones, en general era cuando ya tenía la cancha por delante y casi nadie. Eso era buenísimo porque beneficiaba muchísimo su velocidad y estaba perfectamente planeado. Lucero arriba, un 9 que era utilísimo también, porque en el caso de que termines tirando un pelotazo, él la podía peinar y asistir a los que estaban por los costados. Y después tenías a Seu Ellison y a Hércules, que eran dos mediocampistas que sí se parecen más a un X o a un Medina en cuanto que no son de estos que solamente se dedican a hacer pases en profundidad, pero que también eran muy dinámicos. Hércules por momentos se adelantaba bastante, tenía conducciones, podía combinarse con velocidad con Pochettino o con Pikachu, y el otro, que era el más defensivo, tenía una gran precisión. Y tuvo un partido mucho más consistente que lo que tuvo Ekio, que lo que tuvo Medina, que estuvieron ambos en un encuentro muy malo para lo que suelen ser. Siendo que, por ejemplo, este jugador brasilero no cometió errores garrafales, no quedó mal parado muchas veces, e inclusive tuvo una precisión de pelota en la que no terminó sus decisiones desembocando en cosas malas para su equipo. Que para un tipo que está en una zona tan central de la cancha, eso ya es una virtud. Pero en ese tramo, en el que este equipo, que era tan vertiginoso, se encontraba en un tono más trabado, estaba mejor Boca. Boca, la clave era dominar el mediocampo y transformar el partido en un partido más lento, en el que tengas que tener la pelota y superar a un rival estacionado. Eso lo benefició para un segundo tiempo, para un primer tiempo, pero en la segunda mitad del primer tiempo, quiero decir, en el que de repente a veces se encontraba a Fabra por izquierda junto con Sarachi, en el que a través de X Fernández alguna conducción, algún pase en profundidad, podía encontrar a Langoni. Langoni por banda tiene una jugada con Saralegui que también se monetían bastante la banda derecha para buscar a Merentiel. Y así, por ejemplo, llega el gol, o así llegan otras jugadas con algunos centros que fueron interesantes. Así todo, Boca en todo el partido nunca tuvo tantas ocasiones o tan claras situaciones como tuvo en otros partidos pasados. Boca no tuvo juego interno, no tuvo paredes, no tuvo buenos momentos de Merentiel pivoteando, no tuvo buenos momentos de Medina. Medina tuvo un partido desaparecido en el que siento que bajó tanto su confianza a los primeros errores del principio del partido que lo terminaron apagando. Y si bien obviamente alguna cosa bien hizo, nada que ver con lo de siempre, que es una constante de conducciones y de penetraciones y de situaciones en las que genera peligrosidad. Para mí el mejor del mediocampo es Saralegui por su garra, por su meterse por allá, por su creatividad, por su magia, que de vez en cuando le tira un taco, una ruleta, que se mete, que corre, que hace desmarques. X siempre tiene un partido mucho más consistente en promedio que Medina, porque es un jugador que no arriesga tanto. En este partido para mí fue más Medina en cuanto al rol X que el propio Medina. Y en el segundo tiempo también mejoró, pero dentro de un tono desprolijo. Boca no tuvo una dinámica pensada, planeada como a veces tiene, sino que la tuvo de una manera más actitudinal. Esto más que nada me refiero a post los goles en trío que metió Fortaleza. El momento donde Boca sí puede desarrollar un juego de algunas paredes o de algunas situaciones un poco más claras fue en ese primer tiempo. Que se acomoda bien, que domina la pelota y que, aunque sea, deja de cometer errores, que era lo que le beneficiaba a Fortaleza. Fortaleza fue un gran absorbedor del alma de Boca en cuanto a esa sensación de si te equivocas, no te perdono. El segundo tiempo pasó exactamente eso. Boca volvió a salir con una intensidad baja o con ciertas imprecisiones y
Fortaleza lo aprovechó una tras otra vez. Y si bien antes había dado 3 goles al principio del partido y Fortaleza había metido 1, ahora Boca le dio 2 goles y metió 2. Uno con un pase de Pochettino que es buenísimo, pero que las espaldas de Sarachi están súper débiles. Y ahí llega Pikachu. El otro que fue el primer gol, que es el segundo de Lucero, que es un tiro libre. Que para mí ahí hay mérito de Fortaleza, porque Pochettino tiene un muy buen centro, anticipa Lucero. Pero más allá de ese gol, que para mí hay más mérito y no tanto error de Boca, antes de eso Boca ya estaba teniendo un partido en el que tenía imprecisiones, en el que no podía salir jugando, en el que la reventaba, en el que lo presionaba, en el que se equivocaba. Ese gol llega en un contexto en el que ya estaba haciendo peor Boca. Boca, lo raro es que uno podría pensar, arrancás el segundo tiempo, o el primer tiempo incluso, pero vamos a suponer el segundo tiempo porque ahora ya estamos en la segunda mitad. Cometés un error y el rival tiene una jugada clara de gol. Ok, cometí un error. Me pega una cachetada en el que me doy cuenta que estoy jugando lento. ¿Cómo no lo corregís? ¿Cómo no te das cuenta? Porque Boca hubo un tramo en el que hasta que no le metían gol no reaccionaba. Y es muy raro eso, porque el simple hecho de demostrarte debilidad vos mismo al tener un error, o al que el rival aproveche una jugada en la salida que sea muy clara, ya es suficiente como para decir, hagamos otra cosa, reventémosla aunque sea. Pero no dejemos este momento donde el rival está oliendo sangre, en el sentido de con mente de depredador, para que lo termine liquidando. Después, el tercer gol del segundo tiempo, o sea, el cuarto en total, ya llega en un contexto en el que Boca estaba un poco más acomodado y en el que ya al menos no era que Boca cometía errores tanto en la salida o errores tan garrafales, sino que estaba mucho más volcado al ataque y eran más contraataques típicos en los que, bueno, no te queda otra. Ya Boca estaba entregado y que el rival te contraataque es algo que no puedes evitar, porque tenés que arriesgarte, porque ya estabas 2 goles abajo. Pero esos 2 goles abajo fueron en un contexto en el que Boca cometió errores garrafales y iguales a los del primer tiempo, quizás un poco menos peores, porque en el primer tiempo fueron muy malos, pero sí muy graves para lo que es un equipo que juega Copa Internacional. El último gol llega de la mano de Machuca, como decíamos, y fíjense que al final se lo termina llevando el crédito Pikachu, pero en la jugada es de Machuca, que corre un montón, tiene un centro, se desvía y finalmente le empuja simplemente el brasilero para liquidar el partido. Boca a partir de ahí tuvo un partido en el que tuvo suerte de que no le metan el quinto varias veces. Le pudieron haber metido el quinto tanto el 5-1 como el 5-2. Ahí apareció Romero, apareció alguna vez Lema, apareció alguna vez Figal, a unos defensores individualmente, pero ya considero de que no he hecho tanto la culpa a Boca en su último tramo, porque el hecho de estar tanto abajo hace que vos tengas una mentalidad de lo voy a buscar. Y ahí ya se parecía más a lo que vimos con River contra Libertad o mismo River contra Boca. Es una analogía de decir, voy a buscarlo, pero un poco a ciegas, no con una idea clara. Pero sí, el ingreso de Advíncula por banda dio mucha velocidad por ahí, eso permitió desbordar, aunque sea meter pelotas en el área, cosa que no terminó nunca en jugadas tan claras, pero finalmente sí era peligroso y Fortaleza lo sufrió. El ingreso de Zenón también, como un jugador un poco más móvil, que le permitía gambeta, algo que tenía muchísimo Fortaleza, pero Boca no tenía, apareció con Zenón. Y con los cambios mejoró y tuvo un tramo en el que lo dominó y que lo presionó, pero ni siquiera teniendo tantas chances. La realidad es que estuvieron bastante bien los centrales de Fortaleza, y es un equipazo Fortaleza. Ya mencionamos a la mayoría de delanteros, pero también tenías a Cardona, que salió lesionado, y entró Tití, que para mí fue un central bastante sólido, férreo, no tuvo problemas en general, más allá de un error que cometió en el segundo tiempo. Augusto y Brites, que estuvieron bien. Fortaleza se replegó y esperó que Boca se desespere, y en ese contexto, si bien Boca lo presionó y tuvo algún tiro, tuvo el gol de Zenón, que es un error de arquero, que no hay una chance clara porque Zenón no le pega ni siquiera bien, tuvo un tiro al travesaño o al palo que le pega a X, muy buena jugada, pero en ese contexto en el que Boca atacaba y que, ok, ponele que de vez en cuando tenía algunas conexiones con los jugadores de banda, lograba llevar la pelota con velocidad hacia los lugares en los que tenía la chance de centrar, tenía alguna conexión interna entre Zenón, entre X, a un retroceso de Merentiel o de aparecía Diasco. Tenía algunas chispas, como le pasó a River también. Fueron unas chispas en un contexto de desesperación y de apuro que encima, a diferencia de lo que le pasó a River, o a diferencia de lo que le pasó a River incluso en el Superclásico, Boca era peor porque pese a que lo iba a buscar, las contras del Fortaleza eran aún mejores en cuanto a siendo más peligrosas que las que tenía Boca. Entonces en ese contexto, Boca no es que fue
y dominó, sino que simplemente fue y le llegaron, fue y le llegaron, fue y le llegaron hasta el final. Cosa que no le convenía a Boca, porque cada vez que le llegaban eran con jugadas súper claras, porque eran con pocos defensores de Boca, y en cambio cuando Boca iba con un quilombo de jugadores, una incomodidad total para definir, que si bien, para mí, Boca pudo haberlo empatado, porque realmente a lo último tuvo algún tiro. Creo que después del 2-4 hay una jugada que cabecea Lema que se va afuera y que era el minuto 87, 88. Y si entraba esas pelotas, capaz que Boca lo empataba. Por ir a buscarlo. Porque tiene buenos jugadores. Se nota, por ejemplo, el buen nivel de Zenón. Se nota la actitud y el talento que tiene X. Hoy no se notó lo de Medina, pero se suele notar. También lo de Advíncula. Quizás la diferencia entre Boca y River, haciendo esta analogía nuevamente, es que Boca tiene jugadores en mejor forma que los de River. Y eso quizás ayudó a que tenga un poco más de peligrosidad en ese dominio ciego. Como un destello que también era un poco colectivo también en base a estos mecanismos que suele mostrar Boca, pero como si una analogía más. Boca tendría un mecanismo que hoy estaba destruido, pero que intentaba girar de todas maneras con engranajes oxidados y en los que al final era una máquina caótica que saltaba chispas, pero un mecanismo al fin. Y que River eran engranajes sueltos que intentaban combinarse. Así todo, fíjense cómo fue que en ese contexto, ya sea por el rival, ya sea por lo que sea, contra Libertad a River le funcionó eso, porque esos engranajes en un momento se juntaron, metieron un gol y ganaron el partido. En cambio Boca, si bien llega 4-1 abajo cuando pasa este contexto, no lograba tener ese dominio tal, porque si bien atacaba, también se veía muy contraatacado, cosa que a River no le pasaba. Hasta acá el video, espero que les haya gustado, para mí es una derrota muy dura de Boca. Ya hablamos del contexto, ya hablamos de muchas cosas. Y creo que es muy curioso como a veces lo que arranco diciendo al final no lo termino de cerrar como idea, pero creo que desde mi punto de vista, algo que es más preocupante no es tanto los errores que cometió hoy Boca, porque Boca no los suele cometer y creo que muchas veces son situaciones puntuales, cuestiones psicológicas del momento, que encima se van acumulando como una pelota de nieve en cuanto a los errores van llegando, en cuanto al talento del rival va apareciendo. Lo que a mí me preocupa más es el hecho de que dio la sensación de que el rival tenía mucha superioridad en cuanto al talento. Un plantel que es de Boca, un equipo más grande de Argentina, y de los que está mejor en la Argentina, contra un Fortaleza que hay varios equipos en Brasil que podemos considerar mejores, aunque la verdad que se vio muy bueno, se vio como una inferioridad técnica, de talento. Que para mí tuvo que ver también porque hubo bajo nivel en Boca en muchos jugadores que suelen tener más talento, y también un tema de los suplentes. Pero siento que tengo muchas ganas de ver cómo juegan en la Bombonera, para ver hasta qué punto este partido establece una realidad de lo que significa, al menos no el fútbol argentino, sudamericano contra el brasileño. Eso sería traspolar algo totalmente singular a la generalidad. Pero aunque sea en este duelo entre Boca y Fortaleza, que pueden ser tranquilamente dos candidatos a ganar la Copa Sudamericana, comprender qué tanta diferencia puede haber. Porque yo entiendo que quizás no es una diferencia de goleada, pero qué tanta diferencia hay en cuanto a la vertiginosidad, en cuanto a si ambos juegan con titulares y juegan el partido con ganas. ¿Cómo puede salir el partido? ¿Boca va a poder controlar esas deficiencias que tuvo hoy? ¿Boca va a poder cuidarse de atrás como no se cuidó hoy? ¿Boca va a poder romperlo mejor que lo rompió otros días? ¿Boca va a poder correr riesgos sin que esos riesgos le jueguen tan en contra? ¿Va a poder sobrevivir a la presión del rival? Esa es mi intriga. Porque hoy fue un partido malo, evidentemente. Y con un contexto que en cierto punto nos hace entender de que esto no debería pasar la próxima vez que jueguen. Pero, ¿y si sí pasa? Porque fue tanta la diferencia, fue tal la vertiginosidad, fue tal las errores de Boca, que hace entrar la duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo sale la Bombonera? ¿Boca termina perdiendo de nuevo? ¿Boca gana bien? ¿Boca gana en un partido parecido pero que la balanza va de su lado? Escucho sus opiniones.